Shalom a todos, un saludo cordial. Hoy quiero compartir un secreto, una segulá cabalística para cuando uno sale de viaje, para asegurarse de que va a estar protegido en el camino, asegurarse de que no va a haber accidentes, asegurarse de que uno va a llegar al destino bien, sin problemas, sin contratiempos. Saben que cuando una persona va en un viaje, ya sea corto o largo, incluso existen oraciones que se hacen, como la oración del viajero, que uno está pidiendo la protección de Dios, la invocación de los ángeles también, de protección, etcétera. Pero existen diferentes segulot, acciones que se pueden hacer para asegurar que uno tenga un buen viaje, un buen destino. Vuelvo a enfatizar, sea cuando la persona a veces tiene que desplazarse de una provincia a otra o de un país a otro, tiene que viajar en avión, en tren, en automóvil, etcétera. Siempre es bueno, antes de salir, que la persona haga algo para asegurar su protección. Uno nunca puede salir de la casa, y más en un viaje así como así, sin pedir la bendición divina, sin buscar y asegurarse de que va a estar a salvo. Porque es una persona que sale a su propio riesgo, no está contando con el Creador, no está invocando la protección sobre sí o sobre su familia. Y luego vienen los accidentes. Lo que es más, aun si ocurriese un accidente, ¿cuántas historias no hay de esas personas que fueron únicos sobrevivientes o que salieron ilesos o que no les pasó nada o que antes de subir al avión o antes de subir al automóvil, lo que fuese, algo le distrajo y evitó que subiese a ese automóvil o a ese avión y evitara accidentes, etcétera? Entonces, sea el punto que enfatizan acá los rabinos, y es lo que quiero compartir con ustedes, es una segulá sencilla. Vuelvo a decir, hay varias, pero esto es algo fácil, sencillo que se puede hacer, que recomiendan los rabinos y que está escrito en el libro Segulot y Tefilot. En la página número 74 hay dos segulot para cuando uno sale de viaje. La primera dice que cuando la persona va a salir tiene que pararse frente a la puerta de su casa, tiene que tocar la mezuzá que tiene frente a la puerta de su casa. Y en la mezuzá, tocando la mezuzá, la persona va a decir tres veces la frase: en el nombre del Dios omnipotente saldré. En el nombre del Dios omnipotente saldré. En el nombre del Dios omnipotente saldré. Explican los rabinos que esto es una segulá que evitará que le suceda cualquier percance dañino a la persona. Otra segulá de protección para llegar en paz a un destino, al lugar donde uno está viajando, es que uno se convierta en lo que se llama un shaliach mitzvah, un enviado, un mensajero de mitzvah. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se realiza? Explican los maestros, los rabinos, los sabios del judaísmo, que cuando una persona se le asigna una tarea importante, en este caso una mitzvah, que es un hecho, una acción que tiene mérito, que es significativa delante de Dios, esa persona está protegida porque está bajo la mirada de Dios. Entonces, uno puede convertirse en un shaliach mitzvah cuando viaja si otra persona le entrega a uno, puede ser desde una moneda a un billete, un dinero, algo que la persona tenga que entregar en Sedaká en el lugar donde tiene que llegar. O sea, suponiendo que vamos a decir que usted tiene que salir de viaje, tiene que ir a otra provincia, a otro lugar, a otro país, a otro sitio y tiene que viajar. Bueno, otra persona tiene que venir a donde está usted y le va a entregar, vuelvo a decir, algo no tiene que ser mucho dinero, puede ser algo tan simple como una moneda, un billete, tiene que ser un dinero que usted vaya a entregarlo en el lugar donde usted vaya a ir. Usted tiene que entregarlo allí en Sedacá. Si es en una sinagoga, si es en un lugar para los pobres, en un orfanato, lo que sea. Pero ese dinero que usted lo lleva con usted, está portando ahora un dinero y usted es como un mensajero. Es un mensajero de esa buena acción, de esa mitzvah, y por tanto esa persona tiene sobre sí ahora una especie de protección espiritual porque va a cumplir un propósito, una buena acción. Y cuando usted llega a su destino, tiene que asegurarse de que usted va y da ese dinero en Sedacá.
No se puede quedar con el dinero, no se le puede olvidar, no puede ser que fui y regresé porque eso entonces la persona estaría exponiéndose y del cielo están viendo. El mundo espiritual está observando y eso le puede venir en problemas después de vuelta a la persona. Si usted le dan un dinero para que haga una sedacá, en cuanto usted llegue al lugar, dé la sedacá. Ponga allí la sedacá y esa es una manera de que la persona esté protegida porque se convierte en un shaliach mitzvah, un enviado de una mitzvah, de esta buena acción. Y por tanto es una manera de protegerse. Son dos consejos fáciles que se pueden hacer. Hay otras buenas segulot, varias de hecho, solamente quería compartir con ustedes estas dos, pero sabemos que hay unas cuantas. Brevemente solamente quiero mencionar de que, por ejemplo, algo que yo personalmente hago cuando tengo la oportunidad es imitando el ejemplo de los grandes maestros, que cuando uno viaja a un lugar, ya sea cuando llegó al destino o regresó de vuelta a su casa, uno da dinero en Sedacá a las personas necesitadas, a alguien que viene a pedirte en el camino. Y lo bueno de esto es que lo estás haciendo en agradecimiento a Dios porque fuiste sano y regresaste sano, en paz, bien. Esto me pasaba mucho cuando viajaba, por ejemplo, muchos viajes que hacía de Jerusalén, desde Israel a España o a otros lugares. Y cuando siempre que regresaba a Jerusalén, llegaba y lo primero que tenía en mi bolsillo era un dinero, shekels, para poder darle a la persona. Y desde antes de darle a la persona, ya yo tenía en la mente, ya yo decía, decía a Dios, hablaba a Dios, porque uno tiene que comprometerse también. Y decía, Hashem, este dinero lo voy a dar en agradecimiento. Muéstrame para que llegue a mí la persona indicada, la persona que de verdad necesita este dinero, esta sadacá. Para que no solamente es yo que voy a hacer la buena acción agradeciendo a Dios que me protegió en el viaje, sino que también me voy a asegurar de que se lo voy a entregar a la persona que realmente lo necesita. Y yo le digo que siempre que hice esto, venía a mí la persona indicada, la persona que necesitaba realmente, la persona que estaba agradecida. Entonces, esto es una manera en que los sabios agradecen y son acciones de protección, porque ese hecho que usted hizo, aun cuando ya regresó del viaje, fíjese, eso es una manera de protección, es un buen mérito, es una buena acción que va acumulando a usted, que lo va a proteger a usted no solamente cuando en cualquier diligencia, cualquier cosa que usted tenga que hacer, sino también que lo va a proteger en su día a día. Son las buenas acciones, los buenos méritos que protegen y cuidan a la persona. Hasta aquí con el vídeo del día de hoy, compartiendo con todos ustedes estas segulot de protección para cuando se va de viaje. Que Akadosh Baruj Hu les bendiga siempre. Shalom y bendiciones.